Esta mañana de la Palabra de Dios tratamos el tema dejando un legado generacional. Dejando un legado generacional, un legado para generaciones. Y viene con nosotros el pastor Natanael Medina para entregarnos este tema de la Palabra de Dios. Dejando un legado generacional. El que tenga oídos para oír, oiga. Buenos días, amada familia, casa de encuentro con Dios. Que el Señor me los bendiga, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien, no? El venir este domingo consagrado para Dios con nuestras familias, sin duda es una gran bendición. Amén. ¿Y cuántos creen que al venir a este lugar y al salir, salimos transformados de gloria en gloria, renovados con nuevas fuerzas? Y cuán importante ser ministrados por su palabra. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 21. En sus Biblias, 2 de Samuel, libro histórico del Antiguo Testamento, capítulo 21. Y vamos a leer desde el verso 15. Sí trajo su Biblia, ¿no? Comparta con el amigo, la amiga, según sea la necesidad. Y así dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David, ¿qué? Se cansó. Eisbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbai, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por tu palabra, que en esta mañana nos bendice. Sabemos que donde fuere sembrada tu palabra, ahí no volverá vacía. Y en esta mañana queremos ser ministrados por ti. Ayúdanos a guardar reverencia en este lugar, a prestar atención, porque cuán dulces a mi paladar son tus palabras. Y ante este tema, Señor, que cada uno en su cierto grado de responsabilidad podamos acudir a ti y ser ministrados delante de tu presencia. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema en esta mañana, como mencionaba el pastor, es dejando un buen legado generacional, ¿no? Dejando un buen legado para nuestras generaciones. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer algo con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con nuestros niños? ¿Cuántos creen que Dios usa a los padres, a los abuelitos,
a los ancianos. Todos somos parte de una generación escogida por Dios. Y qué privilegio que podamos ser usados por Él. Y en este pasaje histórico de 2 de Samuel, capítulo 21, nos encontramos en una de las aventuras, en una de las historias que registra David, rey de Israel. Todos conocemos esa hermosa y maravillosa historia cuando David con valentía y fe enfrenta a Goliat, de cómo ese joven pastor de ovejas se paró frente a un gigante de más de 3 metros y con solo una piedra y una honda pudo derrotar al gigante filisteo, porque peleaba por sus batallas en el nombre de Jehová de los ejércitos, quien le dio la victoria. ¿Cuántos saben de esa historia? Tienen conocimiento. Pero aquí en 2 de Samuel, capítulo 21, nos encontramos años más tarde en la vida de David, y al parecer tenía que enfrentarse a otro gigante. Y en estos textos que leímos podemos ver a un David ya siendo rey. Ya no era un joven pastor de ovejas, sino que ya era rey de Israel, y sin duda y probablemente tenía entre 60 y 70 años en su liderazgo. Ya no tenía las mismas fuerzas de su juventud, pero eso sí, tenía un secreto que siempre le daba la victoria. Y ahora era otro gigante llamado Isbi-Benob, y era un hombre con cuya fuerza filistea quería destruir, vencer y matar a David. Y sabemos por la historia y los pasajes, este verso que leímos, que David se cansó y no pudo vencer solo a este gigante. Tuvo que llegar uno de sus valientes guerreros para que lo pueda defender y así matar al gigante. En esta historia podemos ver algunas lecciones, algunos principios que como iglesia nos compete aprender y crecer en dejar un buen legado a nuestras generaciones. Amén. ¿Cuántos quieren saber esos principios? Entonces vamos en sus Biblias, vamos al verso 15. 2 de Samuel 21, verso 15. Si a usted le gustan las palabras claves en la Biblia, los énfasis, aquí hay un énfasis claro. La primera palabra, ¿qué dice? Verso 15. Iglesia, ¿qué dice? Usted lo puede decir mucho mejor. ¿Qué pasó con los filisteos? Los filisteos, pueblo pagano, pueblo enemigo de Israel. Los filisteos, dice la palabra, que volvieron a hacer la guerra a Israel. Este verso 15 me enseña un principio, una verdad. Y el que tenga oídos para oír, oiga. El enemigo no dejará de enviar gigantes en contra nuestra. El enemigo sigue moviendo a sus gigantes para querer hurtar, matar y destruir a su pueblo. Primera verdad, primera lección, amados. Tenemos que estar seguros de que habrán más gigantes, más batallas que tenemos que darle frente en nuestra vida. Que si hemos tenido luchas, si hemos tenido batallas y hemos encontrado la victoria, no será la última, sino que vamos a tener futuros gigantes, enemigos que siempre se van a levantar en contra nuestra. ¿Cuál es el gigante que quiere destruir tu familia? ¿Cuáles son esos gigantes que quieren matar los sueños de los jóvenes?
¿Cuáles son esos gigantes que quieren destruir a la iglesia para que no continúen con su propósito? ¿El gigante del alcoholismo? ¿El gigante de las drogas? Quizás por allí algún gigante de enfermedad, quizás alguna crisis emocional. No sé cuál es el gigante, pero en esta vida siempre vamos a estar a expensas de que lleguen gigantes y debemos estar preparados. Diga conmigo, debemos estar preparados. Porque dice, volvieron los filisteos. O sea, estos filisteos no se cansaban de hacerle guerra a Israel. Pero amados, gracias a Dios que David junto con sus siervos, sus soldados, enfrentaron con valentía y fe a estos gigantes que venían, porque ellos vivían confiados en Dios, quien es más grande que cualquier gigante que podamos enfrentar en esta vida. Gloria a Dios, porque encontramos siempre la salvación y la victoria en nuestro Señor Jesucristo. ¿Es casualidad que usted esté sentado aquí? ¿Es casualidad que nosotros vivimos en esta era, en este tiempo, en este año 2022? No, hay un propósito. Hay personas que nos dejaron, ya no están con nosotros. Pero si hoy seguimos con vida, es gracias a Dios. Y Dios tiene un propósito para su iglesia. Dios tiene un propósito para cada uno. Y si hay gigantes que vayan a visitar nuestra vida, nosotros tenemos que hacerle frente, tenemos que batallar, tenemos que luchar. Porque si seguimos con vida, es porque Dios quiere que encontremos la victoria en Él. ¡Gloria a Dios! Es interesante, pero a mí me emociona escuchar esto. No sé si a usted le emociona, ¿no? Porque para este tiempo nacimos. Un tiempo de incertidumbre, un tiempo de peligros, de adversidades. Oiga, las tentaciones de hoy, la maldad va en aumento, pero aún así sigue siendo el desafío de vencer a los gigantes. Y se van a levantar gigantes. Oh, sí, se están levantando, queriendo atacar a los niños para que puedan escoger su propio género, su propio sexo. Programas infantiles, oiga, muy diferentes a los programas que yo vi de niño. Colores, filosofías, ideologías. Ahora puedes escoger abortar. Es un derecho que tú puedas abortar. Atentan contra la vida. Tantas leyes que se levantan. Oiga, las dudas, las especulaciones. Los padres tienen que lidiar con muchas cosas a la hora de enseñar a sus hijos. Pero amados, ¿cuántos creen que todos esos gigantes pueden ser derribados si contamos con la ayuda y la presencia de Dios? Entonces, primera verdad que veo del pasaje: el enemigo detesta que exista un legado generacional. Por eso está matando a los niños. Desde muy niños quieren que sean destruidos. Los niños están siendo perseguidos. Por eso, padres, ustedes tienen una enorme responsabilidad de ejercer su rol como padres, de poder enseñar con la verdad, la palabra de Dios que permanece para siempre, para así echar fuera cualquier doctrina chueca, cualquier sutileza del enemigo, cualquier herejía, con la verdad que es la palabra de Dios. Entonces, ¿sí ve claro el primer punto? El enemigo siempre va a estar mandando a sus gigantes. Y hoy por hoy se están levantando más Goliat, más Isbibenoc,
más gigantes de otro nombre, de otra índole, pero nosotros, siempre confiados en Dios, vamos a encontrar la victoria. Amén. Pregunta del día: ¿cuáles son los gigantes que están atacando tu vida? ¿Cuáles son los gigantes? Cada uno sabe sus debilidades, sus luchas, y sabe qué cosa está atentando contra tu familia. El pecado y Satanás nunca se rinden y siempre está buscando la guerra, como los filisteos con Israel, la guerra con los santos. Y aunque la adversidad continúa, el adversario, el diablo, continúa atacando, la vida del cristiano es luchar hasta el final. Amén. Ahora vamos al siguiente punto. Mire lo que dice el verso 16. Dice: Eisbibenoc, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Vemos aquí al gigante llamado Eisbibenoc. ¿Qué tenía en su mano? ¿Qué tenía? Una lanza que pesaba 300 ciclos de bronce. Vaya lanza. O sea, esta lanza ni se compara al peso y a la fuerza que tenía el gigante para querer matar y destruir a Israel, a David. Pero no solo eso, este gigante, además de que tenía una superarma, dice la escritura, verso 16, dice: y quien estaba ceñido con ¿qué más? O sea, no solamente una lanza pesada, sino que el gigante tenía una espada. Y esta espada sí que era nueva. Por algo el texto resalta las armas del enemigo. ¿Usted cree que está por gusto ahí en ese versículo? Una lanza, pesa 300 ciclos de bronce, una espada nueva. ¿Por qué este gigante, este enemigo, está ahí exhibiendo sus armas? Aquí viene el segundo punto en cuanto a un legado generacional. Amados, estamos expuestos a que el enemigo siempre quiera utilizar nuevas estrategias para causar daño a las generaciones. Amados, el que tenga oídos para oír, oiga. El enemigo siempre va a utilizar nuevas armas, nuevas estrategias para derrotarnos. Una nueva espada, una lanza. El gigante exhibía sus armas. Cuando el enemigo ataca, viene bien armado y muchas veces usa armas nuevas para sorprendernos, para derribarnos. Eisbibenoc enfrentó a David con una espada nueva, y eso nos permite comprender que el enemigo siempre va a usar nuevas formas de tratar de dañar, de destruir a los niños. Siempre va a tratar de allí darle tropiezo, apartar a los jóvenes de la verdad. Siempre va a querer atacar a los padres de alguna u otra forma. Nuevas estrategias, nuevas cosas. El enemigo está ahí moviéndose. ¿Usted cree que el enemigo está dormido? ¿Está tranquilo? ¿Qué dice la palabra? Velad y sed sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, busca como león rugiente a quien devorar. Y así el enemigo, con nuevas estrategias, con nuevas armas, quiere causar daño a nuestras generaciones, a nuestro legado. Pero debemos estar apercibidos, estar preparados ante las artimañas y sutilezas del enemigo. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Aún los adultos también se sienten jóvenes, ¿no? ¿Sí? Tienen un espíritu joven. Es más, yo he visto adultos que tienen un espíritu más joven que los mismos jóvenes.
Y hay unos jóvenes que parece que el alma está, pero una vejez, Pero amados, el enemigo quiere afectar la juventud. Mire, tanta inmoralidad sexual, tantas ideologías en la que dice ya no existe Dios. Después de la muerte ya no hay vida. Que los dones han cesado. Que la iglesia ya no es la misma. Y tantas cosas que nos quieren hacer creer. Pero no, amados, yo creo en lo que dice la Biblia. Y Dios siempre es Dios. Ayer, hoy y siempre. Y lo que Él ha dicho de su pueblo, yo lo creo. Somos un pueblo especial, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Y Dios tiene un gran propósito para con su pueblo. Si la iglesia sigue de pie, es gracias a Cristo. Y Cristo tiene un propósito bien claro en este año, para los postreros días. Mientras tengamos vida, cumplamos con las promesas del Señor, con su palabra, porque en Él somos más que vencedores. Aleluya. El enemigo siempre va a buscar nuevas formas de fastidiar y derrotar nuestras vidas. Pero amados, yo he aprendido muy bien esto. En este mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y amados, aunque venga gigante con nuevas armas, con nuevas estrategias, si yo estoy bien firme en la palabra, en la presencia de Dios, nada me moverá, nada tocará a mi familia, nada tocará a mis hijos, porque Dios es el guardador de aquellos que le buscan. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo se llamaba el gigante? Isbi-Benob. Yo le estoy cambiando el nombre. Isbi-Benob. Y este gigante se acercó a David, ya lo iba a matar, ¿no? Porque ¿qué vio en David? Dice el verso 15, al final del verso 15 dice que David, ¿qué pasó? Se cansó. Estaba ahí en la guerra, estaba en la pelea, y en un momento ya David se cansó. Ya no eran las mismas fuerzas. Y es que David sí que tenía la fuerza, esa valentía, esa osadía de enfrentar gigantes. Es más, de David se conoce el hombre conforme al corazón de Dios, y también sin duda por el pueblo de Israel, el matagigantes por experiencia, David. Pero David se cansó, quedó agotado, cansado. David era un guerrero y su valentía era proverbial. Sin embargo, esta contienda le trajo agotamiento. Se cansó. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, cuidado con el cansancio. Y si hay alguien que se está durmiendo, dígale, despiértate. David se cansó. Estaba ahí en la guerra, con la lucha y todo, y en eso baja su defensa. Se cansó, y entonces el gigante, el enemigo, vio eso y dijo, ahora sí, aquí llegó. Los hijos de Dios debemos tener en mente que el cansancio aniquila a los líderes. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que el agotamiento que uno padece cuando realizamos una tarea larga o pesada, sino aquel agotamiento que se acumula a largo plazo por el exceso de trabajo. Esa clase de agotamiento que nos convierte en personas inefectivas y también nos deja a merced del enemigo. ¿Cuántos creen que Dios quiere que derrotemos gigantes, que los enfrentemos y que sean derrotados? Amén. Pero sabes, Dios quiere que también entendamos que esta labor, esta responsabilidad, este gran esfuerzo, no solamente lo hagamos solos, algunas personas. No. En eso radica la importancia del legado.
de que otras personas también lo puedan hacer. No que solamente David, el matagigantes, sino que influencia, liderazgo, legado, que otras personas también puedan tener esa experiencia. Somos responsables de transmitir a la siguiente generación cuán fuerte creemos en Dios, en sus promesas, de cómo el Señor sigue siendo fiel y bueno a nuestra causa. Y David no podía hacer frente solo al gigante debido al agotamiento. Pero David fue sabio y siempre compartió su legado. Él solo no es el único matagigante, sino también transmitió eso a sus soldados, a sus siervos, a sus hijos. Y muchas veces como padres nos esforzamos por dejarles a nuestros hijos una buena herencia. ¿Cuántos padres le dejan una buena herencia a sus hijos? Uy, ay, ay. Bajaron los amén. Pero yo veo que hay muchos padres que se preocupan por sus hijos por dejarles una buena herencia. Carros, casa, negocio, bienes. Que mi hijo pueda estar en una buena universidad, que pueda estudiar una carrera, que tenga un trabajo, que tenga estabilidad. Sí, nos preocupamos porque tengan una buena herencia. Y sí, está bien. Pero debemos esforzarnos y estar preocupados en nuestra familia, en dejar un buen legado, que es muy diferente. ¿Qué es un legado? Un legado no siempre es algo material, sino es algo que se transmite, los mismos principios de familia, los mismos principios en la verdad, la palabra, la enseñanza, en la vida de otro joven, en los hijos. Un legado. Los legados son generalmente de carácter familiar, algo que se pasa de una generación a la siguiente. Es decir, algo que podamos transmitir, un conjunto de valores, de principios. ¿Y qué mejor principio que la palabra de Dios? Ideas que tiene una persona mayor que le transmite a un joven. Eso es legado. Y David dejó un buen legado, no solamente con sus hijos, sino en sus soldados. Los soldados, los siervos, eran conocidos como los valientes de David. Y debemos, ¿cuántos quieren ser parte de una generación que sabe dejar un buen legado? Debemos dejar un buen legado con nuestros hijos. Usted le puede dejar riquezas, bienes, posesiones y mucho más, pero si sus hijos no tienen buenos principios y valores, todo eso se va a la basura. Lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. De allí todo lo demás. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos dejar un buen legado como David. ¿Qué necesitamos para dejar un buen legado? Bueno, primero tenemos que darles el ejemplo. Diga conmigo: ejemplo. Claro, porque usted puede predicar bonito, pero si no tiene el ejemplo, sus palabras no son nada. Padres, ¿cuántos padres hay aquí? Padres, abuelos, ancianos. Mire, usted siempre, mientras tenga vida, tiene que dar el buen ejemplo, como lo supo hacer David. David, ¿qué ejemplo tenía? ¿Qué experiencia tenía? ¿Qué transmitió a sus soldados? ¿Quién fue el primero en vencer a Goliat? Eso está registrado en 1 Samuel 17, verso 40. ¿Se acuerda? Todos tenían miedo. Hasta el mismo rey Saúl no podían hacer frente a Goliat, un gigante más de 3 metros. Pero había un joven que con su ejemplo, ¿quién diría?, iba a transmitir, iba a trabajar un legado
de hombres valientes que se iban a levantar. ¿Cuántos creen que todos somos parte de levantar una nueva generación? Dios ama las nuevas generaciones. ¿Cuántos creen que Dios todo lo hace nuevo? Lo dice su palabra. Y si Dios todo lo hace nuevo, Él ama las nuevas generaciones. Por eso yo le puse al Ministerio de Jóvenes y en oración, Genova, que significa nueva generación. Porque Dios ama las nuevas generaciones y quiere que cada uno haga su parte de hacer un buen legado. Y David, con el ejemplo, se convirtió en el matagigantes y transmitió eso a sus soldados, a sus siervos. Y entonces uno de sus siervos le salvó la vida mientras se cansó. Amados, tenemos que dar el ejemplo. El ejemplo que le damos a los hijos. Hay muchos padres que quieren lo mejor para sus hijos y le dicen, pero su ejemplo no está latente. Y todo eso ven los hijos, todo eso ven los jóvenes. Y entonces se hace una verdad difícil de creer. Pero padres, yo les animo, ¿no? Y en la palabra de Dios, siempre todo buen esfuerzo es recompensado. Sigan con su rol de padres. Sigan cumpliendo con sus responsabilidades. Puede ser que se haya cansado, puede ser que se haya desanimado, pero siga adelante, pues Dios es fiel. Y Él siempre responde y responderá a su pueblo. Para dejar ese legado a nuestros hijos, ellos tienen que vernos pelear, ser valientes. Ellos tienen que vernos cómo enfrentamos la vida sin temor y con fe en Dios. ¿Cuántos padres han cometido errores? Nadie es perfecto. Puede ser que algún padre cometió un error, pero amado, levántese y tome el esfuerzo. Eso es de valientes. No se rinda en siempre hablar con la verdad, de ser ejemplo a sus hijos, de dejar un buen legado. David lo hizo. Usted sabe que David tuvo un error, y grave error. ¿Se acuerda? Betsabé. El hombre conforme al corazón de Dios, en serio. Pero él supo levantarse. Él reconoció, él pidió perdón. ¿Usted cree que eso no le dolió a la familia? Claro que dolió. ¿Tuvo consecuencias? Claro que tuvo consecuencias. Pero un buen padre, aún en sus errores, se levanta y le dice: Señor, aquí estoy, con todo mi esfuerzo vuelvo a ti para que tú me uses con tu propósito. Eso hizo David. Hay que dar el ejemplo. Ahora, esta tarea de dar el ejemplo, ¿es de uno, de dos o de cuántos? Esto es de todos. Padres, jóvenes, hijos, todos debemos dar el buen ejemplo para la siguiente generación. El diablo está destruyendo las familias y qué triste, ¿no? Ver que una familia que era cristiana, la primera generación, ya no siguió la siguiente lo mismo. La segunda generación estuvo perdida, estuvo lejos de lo que Dios quería hacer. ¿En qué generación está usted en su familia cristiana? Quizás usted está en la primera, está en la segunda, está en la tercera, está continuando un legado. ¿Qué quiere hacer Dios con las familias hoy en día? Que cada familia tenga la bendición de lo que dice Deuteronomio, de que a los hijos de los hijos le dirás estas palabras, esta bendición, que se acordarán de mí, de mis preceptos, de mi ley. Yo estaré con ustedes y todos sean temerosos de mi palabra, de mi presencia, y mi presencia irá con ustedes. Amados, ¿cuántos quieren que sus hijos y los hijos de sus hijos sean contemplando siempre la presencia de Dios bajo sus principios, bajo su cobertura? Que
no muera en nosotros, sino que la siguiente generación también lo pueda ver. David predicó con el ejemplo, supo dar un buen ejemplo. ¿Quién diría, no? Se levantó allí uno de los grandes reyes también, Salomón, y quien iba a escribir que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos que dar el buen ejemplo. Amén. Amén. Hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Oren por sus padres. No hay padres perfectos. El único padre, Padre Celestial. Pero, hijos, oren por sus padres. No sabe cuánto amor hay de un padre a un hijo. Y así también necesitamos que los hijos, los jóvenes, oren por sus padres. No sabe cómo el enemigo quiere atacar a los padres, dividir, destruir la familia. Hijos, jóvenes, si ustedes aman a sus padres y además, es más, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. En ese honrar debemos orar por ellos. Segunda cosa que podemos hacer para dejar un buen legado: tenemos que compartirles el secreto. Tenemos que compartirles el secreto. Y ahí vemos a una madre con su hija abriendo la Biblia, está compartiendo allí el secreto. Amados, Isbi Benoc, el gigante. ¿Qué hizo el gigante? Ahora sí, Goliat fracasó porque tenía una espada trucha. Pero ahora sí, David, aquí yo vengo con una espada de verdad, una espada nueva. ¿Sabe lo que piensa el enemigo? El enemigo piensa que para encontrar la victoria se necesita de nuevas armas, de nuevas estrategias, de muchas cosas. Pero amados, nosotros sabemos bien quiénes somos. Usted sí sabe quién es, ¿no? El enemigo quiere tocar su familia. El enemigo quiere traer destrucción, devastación a su familia. Dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero mire, yo sé bien quién soy. Yo soy un hijo de Dios y a mí nadie me toca. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Qué dijo David al vencer a Goliat? Le dijo, yo vengo ante ti con el escuadrones, con la fuerza, con el vigor de Jehová de los ejércitos. Mayor es el que está en mí. Amados, esto me enseña algo. Si usted quiere tener un buen legado con sus hijos para la siguiente generación, tenemos que compartir el secreto. ¿Cuál secreto? ¿Sabe qué? Que la única forma de vencer a los gigantes, la única forma de encontrar la victoria, no es con espada ni jabalina. La única forma es con la presencia de Dios. Con la presencia de Dios, nuestra generación será bendita y tendremos un legado victorioso. Aleluya. David sabía de la presencia de Dios. Claro. ¿Quién era David? El ungido de Jehová. Y este gigante pensó, se cansó. Ahora sí vas a ver. Vas a ver. ¿Quién tiene cuidado de sus hijos? Sino que nuestro Dios. Y vino uno de los siervos de David, lo hirió y mató al gigante. Qué buen legado. Ya no solamente David era el matagigantes, sino que hubieron otros que tuvieron la misma experiencia. ¿Sabe por qué? Por el secreto, la presencia de Dios. El pueblo de Israel tenía la presencia de Dios ante cualquier lucha o batalla. Amados, que en tus generaciones, en tus familias, en tus hijos, nunca falte la presencia de Dios. Gracias a Dios por mis padres.
Yo doy gracias a Dios por mis abuelitos que fueron pastores, que conocieron del Evangelio. Ellos pudieron ser parte de la primera generación. Gracias a Dios por mis padres que tuvieron la responsabilidad de ser padres nuestros, y ellos son parte de una segunda generación. Pero hoy por hoy, junto con mis hermanos, somos parte de una tercera generación, continuando un legado. ¿Sabe por qué? Porque no nos ha faltado, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Moisés le dijo a Dios: Señor, yo no me voy a mover sin tu presencia. Yo no le voy a decir al pueblo que se mueva si tú no vas con nosotros. Así mismo es para las generaciones de hoy. Asegúrese de que sus hijos, enséñenles la verdad. Invierta en sus hijos para que la presencia de Dios nunca os falte. Algo que yo recuerdo de papá, de mamá también. Nos levantaba, uno estaba bien ruco, uno estaba bien en la cama, niños, y nos levantaban tocando la puerta. Es hora de orar, hay que orar. ¿Cómo no? Padres que estén ahí con sus hijos, hey, hay que hacer esto. Nos llamaban al devocional y teníamos que, aunque no queríamos, teníamos que ir al devocional. Íbamos a veces con mala gana, a veces con una actitud indiferente, pero ahí estaban los padres, ¿no? Procurando ¿qué? Que en sus hijos no os falte la presencia de Dios. Padres, invierta en sus hijos, involúcrelos en el servicio, llévelos a la iglesia. ¿Cuántas veces mi papá me llevó al grupo de jóvenes, de adolescentes, y yo no quería ir? Yo decía, yo ya sé de Biblia, ¿yo para qué quiero ir? Y tomaba una actitud arrogante. A veces me sentía obligado, pero mi papá nos llevaba, nos subía al carro, y si no, un buen latigazo, bueno, pero teníamos que ir. Y nos llevaba a los cultos de jóvenes. A veces íbamos de mala gana, no comprendíamos, pero mire, todo es parte de un proceso que va a afectar y va a impactar a las generaciones. Campamentos, ¿cuántos campamentos el pastor, mi papá me llevó a mis hermanos? Y a veces no queríamos ir porque no conocíamos a nadie. A veces teníamos excusas. Pero yo doy gracias a Dios por mis padres, cuán bendecido fue, porque todo eso fue del proceso. Padres, hagan todo lo posible, invierta en sus hijos, porque todo eso pedirá cuenta. Mire, cada campamento tiene lo suyo, es nuevo, es único. Y usted no sabe cómo Dios todo eso usa para transformarlo, para sus propósitos y su gloria. ¿Quién diría que ya pasaron 2 años de pandemia, ya vamos para un 3er año, y tenemos el privilegio de hacer un campamento con pastores? Ya creo que me van a confirmar otro pastor invitado. Y amados, no sé si de aquí se le va a levantar otra pandemia o algo vaya a pasar y puede ser el último campamento, no lo sé. Pero eso sí, yo sí sé, mientras tenga oportunidad la voy a aprovechar. Entonces, jóvenes, invierta su tiempo, dele con ganas. Hay un buen legado que tenemos que dejar, con el ejemplo y compartiendo el secreto que es la presencia de Dios. Aleluya. Amados, como conclusión, habrá gigantes que quieren golpear a nuestra vida. ¿Qué gigantes son? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna necesidad? ¿Hay algo que está atentando contra tu familia? Pues contamos con el Dios de lo imposible, el matagigantes en especialidad, nuestro Dios. Y gracias a Él, con el secreto y el ejemplo, podemos dejar un buen legado a nuestras generaciones. Póngase de pie, amados.
y una actitud de adoración, de dar gracias a Dios por su palabra. Cierre sus ojos ahí donde está. Enfóquese en lo que le va a decir a Dios, que esta palabra sea sembrada en su corazón. Vamos a orar, dígale al Señor. Dígale, Señor, ayúdame. Dígale, Señor, ayúdame a ser un buen ejemplo. Ayúdame a transmitir lo que tú me has enseñado. Ayúdame, Señor, ser ejemplo, Señor, a las generaciones, a los jóvenes, a los hijos, a los nietos, a los que vienen en camino, Señor, a la siguiente generación. Ayúdame que mi vida sea un ejemplar de tus principios. Y aquí que yo veo padres, veo ancianos aquí, yo quiero orar por ustedes. Señor, dale fuerza a cada papá, a cada padre, a cada anciano, Señor, en el nombre de Jesús. Dale nuevas fuerzas, Señor, que no se rindan. Puede ser que estén cansados, puede ser que han sido agotados, pero dale nuevas fuerzas, Señor, que puedan hacerle frente a los gigantes. Señor, gracias por los padres, por su responsabilidad. Oramos para que tú los sostengas en ese camino, Señor, hacia ti. Sostén, Señor, a los padres. Señor, amamos a nuestros padres. Bendícelos en el nombre de Jesús, porque sin duda alguna tú quieres hacer algo con ellos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, pero mientras tengamos vida, Señor, hay un propósito que hay que cumplir, y tú nos vas a pedir cuentas. Ayuda, Señor, a los padres. Si hay alguien que se cansó, Señor, que pueda encontrar ánimo y un espíritu, Señor, renovado. En el nombre de Jesús, que cada padre tenga la valentía, que ante nuevas cosas, nuevas estrategias del enemigo, siempre con tu palabra, Señor, está la verdad, está la respuesta. Ayúdale, Señor, a transmitir, Señor, ese mismo secreto, la presencia de Dios en nuestros hijos. En el nombre de Jesús, bendíceles. Y aquí, Señor, que vemos a los niños, a los jóvenes, Señor, levanta una nueva generación que te conozca a ti, que sepa estar delante de tu presencia. Y así como los valientes de David se levantaron contra el gigante, así, Señor, levanta más y más jóvenes, niños, padres, una generación completamente rendida a ti. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tus propósitos. Y gracias, Señor, porque sin ti nada somos. Y hoy por hoy tú nos mantienes de pie. Es por tu gracia, es por tu presencia. Dele gracias a Dios, dígale gracias, Señor, porque en tu presencia, aunque débil pareciera, fuerte soy. Y gracias, Señor, por tu palabra, la cual me inspira y me hace un llamado a dejar un buen legado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra.